Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Dilla. Hoy vamos a hacer este delicioso pan de Pascua chileno. Es un pan de masa dulce, lleva frutos secos como se puede apreciar, fruta confitada y el color oscuro que se observa lo aportan los ingredientes que te voy a detallar a continuación y que también te voy a dejar apuntado aquí abajo en la cajita de descripción. La receta la he hecho a sugerencia de una buena amiga chilena. Para la elaboración de este delicioso pan de Pascua chileno, he seguido las indicaciones del canal del señor Álvaro Barrientos. He hecho unas ligeras modificaciones, pero vamos, muy pocas. Los ingredientes a utilizar son los siguientes: 3 cucharaditas de canela molida, 1 cucharadita de clavo de olor, 1 cucharadita de nuez moscada, 1 cucharadita de jengibre, 1 cucharadita de anís, 2 manzanas pequeñas, la cáscara de una naranja, 5 ciruelas sin los huesos, 125 gramos de panela, 30 ml de esencia de vainilla, 200 ml de agua y 75 ml de miel. Todos los ingredientes que te acabo de mencionar son los responsables del color del pan de Pascua chileno. Vamos a introducirlos en una pequeña cacerola. Comenzaremos colocando el agua y luego la panela. Yo estoy utilizando una panela, como se puede apreciar, de textura compacta. Tú puedes utilizar la panela, obviamente esta que es granulada, ¿ok? Estos ingredientes no solo son responsables del color del pan de Pascua chileno, sino que también le van a aportar una fragancia y un sabor realmente increíble. Una vez hayamos integrado todos los ingredientes en la cacerola, vamos a remover muy bien. En cuanto empiece a hervir, taparemos, bajaremos el fuego al mínimo y dejaremos que se haga durante 20 minutos. Transcurrido el tiempo, apartaremos del fuego y reservaremos hasta el día siguiente. En otro recipiente vamos a colocar los frutos secos. Yo estoy machacándolos un poquito, esto es completamente opcional. Como han podido observar, he machacado muy poquito. Agregaremos las uvas pasas y la fruta confitada y el coñac. Puedes utilizar ron en caso de que no tengas coñac. Siempre puedes añadir más fruta confitada y menos frutos secos. Eso ya va a depender del gusto de cada persona. Mezclamos y reservamos hasta el día siguiente y removemos de vez en cuando. Al día siguiente, así es como está el preparado de nuestra cacerola. Lo vamos a verter en un recipiente para triturarlo. Yo estoy utilizando un vaso. Este procedimiento también lo puedes hacer con una licuadora. Vamos a triturar muy bien, como se puede apreciar, y reservamos. Mirad qué maravilla de frutos secos. Yo ya los he pasado por un colador y así me ha quedado el coñac que al final vamos a utilizar. Colocaremos en un recipiente la mantequilla, el aceite y el azúcar. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente. Vamos a batir muy bien hasta que la mantequilla se blanquee, tal cual se puede apreciar. Agregaremos los huevos. Lo haremos de uno en uno, para así no llevarnos ninguna sorpresa. Después de agregar todos los huevos, procederemos a verter la leche. Mezclamos y seguidamente agregamos la harina en 2 tandas. Yo estoy utilizando harina de fuerza, a la cual ya le he incorporado el polvo de hornear y la he tamizado. Es muy importante tamizarla antes. Mezclamos muy bien y luego verteremos el preparado que hemos triturado con anterioridad. Este preparado es lo que le da el color, el aroma y el sabor al pan de Pascua chileno. Por último vamos a agregar los frutos secos previamente escurridos. Mezclaremos muy bien para luego incorporarlos en sus respectivos moldes. Todo me ha pesado 2350 gramos que he dividido en 3 moldes pequeños. Como aquí no he encontrado los moldes para hacer los pan de Pascua chileno, estoy utilizando el molde para hacer los panetones. Son los de medio kilo, por eso los he llenado un poquito más. Como podrás apreciar, no es para nada complicado hacer este delicioso pan de Pascua chileno. Y créeme, el resultado es espectacular. Vas a triunfar. Al ser pequeños, yo he colocado los 3 en una bandeja y los he llevado a un horno precalentado a 170 grados, cocción arriba y abajo, y en mi caso han tardado 50 minutos. Pero para asegurarte, siempre puedes pinchar con un palito y si este sale seco, el pan de Pascua chileno ya está listo. No se hacen a la idea de la fragancia que desprenden.
Cuando aún estén calientes, recién salidos del horno, vamos a untarlo con el ron o coñac que hayas utilizado para humedecer tu fruto seco. Esto le va a aportar ese brillo que se puede apreciar. Es la primera vez que los hago y debo decirles que me ha encantado la receta. La he compartido con unas amigas de diferentes nacionalidades y a todas nos ha encantado. Desde aquí te doy las gracias, Ale, por esta recomendación y al canal del señor Álvaro Barrientos. Me ha encantado su receta, realmente increíble. Muchísimas gracias de todo corazón. En fin, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que el vídeo y la receta hayan sido de tu agrado. Y si es así, ya sabes, manita arriba y suscríbete a mi canal. Y activa la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos. También puedes compartir este vídeo en tus redes sociales con tus amistades para que más personas puedan degustar de este delicioso pan de Pascua chileno. Y recuerda, come rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.